Hola a todos, seguimos con nuestro ciclo de entrevistas por Market Data Week y hoy estamos nada más y nada menos que con el flamante ministro de Economía y Finanzas, el doctor Carlos Fernández Valdovinos, con quien vamos a estar un poco hablando sobre esta nueva institución, esta nueva entidad y también lo que se viene para la política económica de los próximos años. Ministro, muchas gracias por acudir a la invitación. Muy buenas tardes. Por favor, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar contigo. Gracias, gracias. Estamos conmemorando los 3 años de Market Data y recordamos aquella primera edición del Market Data Week en que usted estuvo también con nosotros. Así mismo. Y bueno, muy bueno celebrar con esta entrevista. Perfecto. Ministro, es el primer ministro de Economía y Finanzas del Paraguay, esta nueva entidad que nace como parte de la reorganización del Estado que trae este nuevo gobierno. Si nos puede comentar un poco este proceso, este plan a nivel estatal y también lo que es específicamente el Ministerio de Economía. Ya, básicamente, bueno, también tuve la oportunidad de ser el último ministro de Hacienda, ¿verdad? Tengo ese doble medalla, digamos, en ese sentido. Paraguay estuvo avanzando mucho en términos macroeconómicos últimamente, pero siempre sentíamos, muchos economistas, la falta de un verdadero Ministerio de Economía. ¿En qué sentido? Muchas veces el Ministerio de Hacienda, si bien fungía de Ministerio de Economía, todavía tenía un rol importante siendo cajero del Estado, en el sentido de que estaba encargado hasta hace poco de todas las recaudaciones del Estado, hasta que se independiza, digamos, la aduana, y últimamente con la SED dentro del Ministerio de Hacienda. Entonces forma parte de esta idea que tenemos de que, bueno, estamos ya en otro nivel, necesitamos otro tipo de ministerio, un ministerio realmente de economía que no esté únicamente pensando en recaudar y pagar, recaudar y pagar. Y como máximo en un presupuesto que dura un año. Acá necesitamos ya, por el nivel de desarrollo que va a tener Paraguay, un ministerio que piense ya en el mediano y en el largo plazo. ¿Y para qué? Para tener un desarrollo económico sostenible, como llamamos. Y eso es algo muy amplio, eso no es solamente económico, sino también incluye lo social e incluye también la parte medioambiental, que es algo que va a ser muy importante desde acá para el frente, porque todos tenemos que contribuir a la protección del medio ambiente. Entonces, dentro de esa concepción de un ministerio que sea más economista que cajero, es que se diseñó y se potenció, digamos, a este Ministerio de Economía. Con una cuestión adicional, también queríamos dar una señal de la famosa y siempre postergada reforma del Estado. ¿Qué significa eso? Tenemos un Estado casi paquidérmico, a pesar que muchos dicen que es chico, en realidad es grande donde no debe y chico donde debe. Y ese Estado paquidérmico eran 17 ministerios, 23 secretarías y muchísimas entidades descentralizadas. ¿Qué hicimos? Dar un poco la señal hacia dónde queremos ir. Y acá lo que hicimos fue absorber, no solamente absorber dentro del Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Técnica de Planificación y a la Secretaría de la Función Pública. 3 entidades en uno que creo que hace a la eficiencia del gobierno. Entonces, básicamente 2 cuestiones que eran importantes. Tener ese Ministerio de Economía para pensar en el mediano y largo plazo y dar una señal de reforma achicando el Estado y haciéndolo mucho más eficiente. Sí, en estas primeras tareas del Ministerio de Economía justamente fue ajustar el presupuesto del 2024. Si bien hablaba usted de que ya no es de muy corto plazo la mirada, bueno, se tuvo que hacer esta mirada de cortísimo plazo ya a la llegada y nos encontramos con esta situación de las deudas que no habían sido contabilizadas. Y también un nuevo plan de convergencia fiscal también que usted estuvo anunciando en el Congreso. ¿Este plan cómo va a marchar? ¿Cómo se va a ejecutar? Y bueno, ¿qué le da también credibilidad a este plan de convergencia, atendiendo a que anteriormente ya hubo otro plan que finalmente no se cumplió? Bueno, la cuestión del presupuesto siempre es un dolor de cabeza y principalmente el primer año de gobierno, ¿verdad? Porque uno llega al 16 de agosto realmente y tiene hasta el 1 de septiembre para presentar. Entonces, en un plazo de 10 días hábiles, si bien se trabajaron los fines de semana, se tuvo que hacer una adaptación. Y tiene un gran problema nuestro presupuesto, muy rígido. Estaba presentando la bicameral de presupuesto justamente algunos números que hablan de que de los impuestos, fuente 10, básicamente el 88 está comprometido con 3 rubros: salarios,
pago de intereses de la deuda y prestaciones sociales, que básicamente son jubilaciones. Entonces te queda un 13% nomás de los impuestos que uno puede reasignar y hacerlo consistente con las ideas que uno tiene de hacia dónde tiene que ir el presupuesto. Entonces yo decía siempre, o digo siempre, de que esto no va a poder ser una revolución. O sea, vamos a seguir teniendo una enorme parte del presupuesto siendo explicado por salarios, por ejemplo. Pero va a ser una evolución. Y dentro de esa evolución es que tratamos, por lo menos, de dar algunas señales claras, dando énfasis a los sectores que nos parecen más prioritarios. Salud, educación, seguridad y la protección a los sectores más vulnerables. Y tenemos algunos números para mostrar en eso. Volviendo a la cuestión de la convergencia, lógicamente cuando llegamos al gobierno, o antes ya, empezamos a investigar un poco qué había, y realmente nos sorprendió el elevado monto de deuda que había, principalmente con dos tipos de proveedores, los contratistas o constructores y la parte de medicamentos, que básicamente en el caso del gobierno central son alrededor de 550, 600 millones de dólares. Lógicamente esa era una deuda que no estaba aún contabilizada dentro de lo que era el cálculo oficial del déficit. Y por tanto teníamos un plan de convergencia que realmente era imposible de cumplir si es que se contabilizaban todas estas deudas, porque en realidad el déficit fiscal que el año pasado había terminado en 3%, era un 3% mentiroso, porque no estaban contabilizadas todas estas deudas. De hecho, mismo sin haber estado contabilizadas estas deudas, se hizo un ajuste en la forma de imputación de los gastos que se llegó al 3%, pero 2 meses después ya volvía al 3,5%, que era exactamente lo que se tenía en noviembre y que milagrosamente cayó al 3%. Entonces, para resumen, habían varios problemas con el plan de convergencia del anterior gobierno. El déficit este año estaba mucho más elevado del que ellos preveían, porque estaba alrededor del 3,5%. No estaban contabilizadas todas estas deudas que harían subir este déficit aún a un nivel mucho más alto. La explicación de esas deudas, por lo menos mi visión, fue que se sobreestimó la capacidad de convergencia fiscal luego de la pandemia. Hubieron muchos gastos que básicamente hacían necesario una continuidad de ese tipo de gastos en los siguientes años. Una ruta no se termina en un año, una ruta demora 2, 3 años, 4 años para terminar. Entonces todas las obras que se iniciaron en el 2020 como política contracíclica tenían su implicancia en los presupuestos de los años siguientes. Yo creo que estuvo muy mal evaluado eso. Y la parte de gasto de salud, que se creyó que iba a ser temporal, termina siendo mucho más permanente. No solamente en términos de medicamentos, sino por ejemplo en términos de contrataciones de los médicos. O sea, eso, dentro de todo es algo bueno, ¿verdad? Que tengamos ahora más presupuestos para medicamentos y también más personal médico. Pero eso implica mayores gastos en todos los años siguientes, no en algo temporal. Y de ahí se empiezan a originar los atrasos, ¿verdad? Y con eso hacen que sea imposible cumplir con el plan de convergencia. Nosotros creemos que una vez limpios estos atrasos que se acumularon, ya le queda, por ejemplo, al Ministerio de Salud 300 millones de dólares para la compra de medicamentos. Eso básicamente son 25 millones de dólares libres para nuevos medicamentos. Creo que va a ser un monto suficiente como para que no se pueda incurrir más en atrasos por compra de medicamentos. En el caso del Ministerio de Obras Públicas, alrededor de 1.000 millones de presupuesto también. Yo creo que haciendo las obras de manera mucho más razonada, se van a evitar atrasos. Ahí en ese ministerio en particular, lo que ocasionó el atraso fueron dos cuestiones. Tratando de cumplir con la ley de responsabilidad fiscal o con el plan de convergencia, mismo que las obras que tenían financiamiento de multilaterales paraban los pagos, porque eso permitía cumplir con ese 3%, pero se tenían los recursos. Ahora nosotros estamos trabajando justamente y son más de, creo que 100 millones de dólares que están disponibles de multilaterales para hacer frente a los atrasos que hay, que fueron atrasos artificiales, porque se tiene el financiamiento.
Y otra parte de los atrasos derivaron de la gran cantidad de obras que se hicieron con fondos locales. Que como dije anteriormente, ¿qué fondos locales vamos a tener si el 88% de los impuestos se están yendo a 3 rubros? Me queda 13% que tengo que hacer frente para otras cosas y lógicamente la parte de obra no va a terminar siendo una prioridad. Entonces, todo este tipo de cálculo o este tipo de evaluación económica o financiera es lo que erraron, yo creo, en el anterior gobierno y nos llevó a la situación donde estamos. De acá para adelante van a ser números más razonables para la parte de medicamentos. Se va a hacer una ejecución de obra mucho mejor pensada y realmente que esté totalmente financiada, no que sean con fondos locales y que finalmente no tengamos. Y con eso yo creo que vamos a tener mucha más certeza de que la convergencia del 1,5% se va a realizar en el año 2026. ¿Se puede esperar algún freno a la obra pública o una ralentización, ministro? Dependiendo qué le llamas ralentización. Ralentización con respecto a niveles insostenibles de ejecución, sí. Pero va a ser un nivel de ejecución de la obra pública, yo creo que bastante elevada. El presupuesto general de gasto del año 2024 habla de 1.900 millones de dólares para obras de infraestructura. No incluye solamente el MPC, sino también otros organismos, por ejemplo la ANDE. Entonces 1.900 es un número bastante elevado, es incluso más alto creo de que el que se tenía presupuestado en la prepandemia. Entonces yo creo que es un número razonable y es sobre todo sostenible y que pueda ser pagado sin incurrir en atrasos. Ministro, el tema imagen país. Desde el sector privado nos dijeron que luego de esta situación de las deudas que no fueron contabilizadas, hubo algunos llamados, inclusive desde las calificadoras, preguntando qué estaba pasando. Como que hizo un poco de ruido a nivel internacional esta situación, no tanto por el nivel de las deudas, sino por esta forma en que se le trató la situación. ¿Ustedes eventualmente tuvieron algún contacto con calificadoras? ¿Están preparando algún lobby? ¿Cómo se prevé trabajar esta cuestión? Nosotros hablamos con ellos, hablamos con multilaterales, ninguno de ellos tuvo ningún tipo de reparos. Se les explicó perfectamente a ellos qué es lo que había pasado, lo que te estuve hablando. Sí. Y yo creo que básicamente entendieron realmente el problema. Como dijiste, el monto de la deuda no es un motivo de preocupación para ellos, tampoco para inversionistas, ¿verdad? Porque la primera vez que me toca hablar fueron inversionistas que son tenedores de nuestros bonos y me hablaban de los planes, y yo le hablaba de los planes justamente de tener que limpiar algunas deudas que no estuvieron contabilizadas. Y cómo es eso, le expliqué todo esto que pasó, por qué, etcétera, y bueno, quedaron tranquilos. De hecho, a todos esos inversionistas fueron los que compraron los bonos después que se emitieron últimamente, los últimos 500 millones. Entonces yo no veo ningún problema en términos ni de calificadoras, ni de multilaterales, ni tampoco de inversionistas, porque la primera vez que hablo fue antes de la última emisión, que fueron 500 millones, y la demanda fue muchísimo más alto que eso. Entonces yo no me asustaría con esto, y yo creo que ya está internalizado en todo el mundo de que este gobierno quiere dar una solución a eso. Perfecto. Y ministro, ¿y cómo sigue el proceso para justamente el pago de esta deuda? Usted habló de 100 millones de dólares disponibles de los multilaterales, pero está cerca de 1.000 millones en realidad lo que se debe pagar. Sí, vamos a ir parte por parte. De lo que tenemos disponible ya alrededor de 100 millones, eso seguramente se va a ir desembolsando. Estoy trabajando con la ministra del MOPC, que me pase, porque ellos tienen que básicamente informarnos cuáles son los proyectos que ya están listos para ser pagados parcialmente, y con eso se da la autorización para que eso ocurra. Probablemente ya la semana que viene vamos a tener un panorama o los números como para empezar a desembolsar. Con referente a lo otro, se va a tener que recurrir a un financiamiento externo, doméstico o mismo de multilaterales, nuevamente, a través de un préstamo libre de disponibilidad. Lo vamos a ver cuál es lo más conveniente para Paraguay. Y eso estuvimos firmando hoy justamente el proyecto para el mensaje para enviar al Congreso, así que la semana que viene estaremos enviando al Congreso el proyecto de ley. Perfecto. Y como usted dijo, ¿se prevé entonces financiamiento externo y también local? ¿Se va a ampliar entonces el programa de emisión de bonos en el mercado doméstico? Yo creo que sí. Principalmente me interesa lo siguiente. La última emisión de bonos domésticos tuvo mucha demanda externa.
¿verdad? Hubo un banco local que compró y hizo una operación de tal manera que el tenedor final realmente son los externos y son bonos emitidos en guaraníes. Me interesa eso. Ahora que el Banco Central está también bajando la tasa de interés, por otros motivos, lógicamente, Sí. también va a beneficiar a tener una tasa de interés un poco más baja también para los bonos del Tesoro. Y a mí me interesa mucho el desarrollo del mercado local y me interesa muchísimo el desarrollo del mercado local con jugadores de afuera. Entonces probablemente vamos a estar emitiendo de esa manera. Me informaron que alrededor de entre 100 y 200 millones de dólares fácilmente el mercado externo va a absorber de bonos locales. Ojalá se mantenga la estabilidad del mercado afuera, que puede cambiar por cualquier evento, Claro. pero yo creo que vamos a poder nosotros emitir localmente para tenedores que sean finalmente de afuera. ¿Y ese podría ser el monto de la emisión local entonces, ministro, para los Y próximos depende, meses? por eso hay que ver las condiciones. Hay que ver qué hace la FED, que es el que determina finalmente la tasa de interés afuera. Hay que ver qué hace el Banco Central acá, determina la tasa de interés adentro. Probablemente vamos a hacer una emisión en enero, cuando sea afuera, de tal manera a juntar las emisiones que van a financiar el repago de deuda con respecto al que va a financiar el presupuesto de gastos del año 2024. Claro. Entonces, vamos a ver cómo están las condiciones. Como dije, están todas las opciones sobre la mesa. Vamos a usar la que más le conviene al país. Claro, claro. Ministro, yendo un poquito nuevamente a lo del Ministerio de Economía y toda esta política económica de más largo plazo. Sabemos que otros países, por ejemplo Estados Unidos, tienen doble metas, meta de inflación y también meta de empleo. ¿En Paraguay es posible tener una especie de medición de lo que tendría que ser nuestro crecimiento a través de un indicador como empleo o algún otro que acompañe a la meta de inflación que sabemos que ya está bien consolidada? Bueno, esa es una pregunta que le tenés que hacer a Carlos Carvalho, ¿verdad? Porque meta de inflación es con el Banco Central, ¿verdad? Y en el caso de Estados Unidos, que tiene la doble meta, es justamente la Reserva Federal. Que quede dentro del Banco Central a mí no me parece, ¿verdad? Porque si bien dentro, de jure, podría decir de que las metas de la Reserva Federal es inflación y la parte de desempleo, Claro. en realidad ellos están muy focalizados en la meta de inflación. Básicamente ellos tienen un esquema de metas de inflación sin ser oficialmente un banco central que tiene un esquema de metas de inflación. De hecho, lo último que definieron fue la meta, que fue el 2% que tienen ahora establecido. Entonces, ellos actúan como si fueran un país que tiene meta de inflación y por tanto son ellos los que vinieron hacia el modelo que nosotros tenemos. Y vos me estás preguntando si yo me quiero ir hacia allá. Entonces no tiene sentido si ellos vinieron hacia acá, un esquema puro de meta de inflación. Yo creo que estamos bien en términos de política monetaria. Ministro, yendo un poco a temas regionales, sabemos este impasse que tenemos con Argentina por el cobro del peaje en la hidrovía. Usted estuvo diciendo que Paraguay tiene ahí ciertas cuestiones que manejar en cuanto al relacionamiento bilateral. Lastimosamente no se vio una voluntad política, como usted mismo dijo, para solucionar esta situación. Entonces, desde el gobierno de Paraguay también se van a tomar ciertas medidas. ¿En qué consisten estas medidas que se van a tomar, doctor? Mira, son diferentes medidas. Sí, fue desafortunado, ¿verdad? O sea, es un problema que existe y lastimosamente no quieren ver el elefante o no tienen la voluntad de ver el elefante que está en el cuarto. Básicamente la libre navegación de los ríos, eso es uno, y los atrasos con Yacyretá, que en este momento son alrededor de 150 millones de dólares, de los cuales algo así como 50 y algo millones de dólares es con la entidad per se, o sea, para su gasto operativo, no están pudiendo pagar ni salarios. Y unos 90 millones de dólares son con el Tesoro. Entonces hay muchos gastos dentro del presupuesto que se financian con esa deuda. Y nosotros entendemos el problema económico de la Argentina y nosotros estamos dispuestos a tener un plan de pago. El problema es que no existe ninguna buena voluntad para venir, sentarse y tener un plan de pago de tal manera a dar previsibilidad, digamos, a los ingresos del Tesoro nuestro, a los ingresos de Yacyretá y tener la forma de hacer frente a las diferentes obligaciones que tiene Yacyretá o que tiene el Tesoro paraguayo. Dado eso nos vimos forzados, ¿verdad? Porque también ahora se retuvo una barcaza nuevamente. Entonces nos vimos forzados a tomar una serie de medidas que van de los, digamos, puramente legal, como por ejemplo recurrir al
Tribunal de la Hidrovía y al Tribunal del Mercosur. Son dos cuestiones diferentes, uno por la cuestión de libre navegación, otro por la cuestión de comercio. Esa es una parte más legal. El hecho de empezar a retirar más de la energía Yacyretá, que creo que va a ser muy importante, porque eso básicamente va a hacer de que le vendamos menos a la Argentina, que no nos está pagando. Entonces, si vamos a vender a precio cero, mejor usemos nosotros. Y eso es lo que vamos a hacer, retirar la mayor cantidad de energía Yacyretá. Y por último, en lo que corresponde al Ministerio de Economía, nosotros vamos a informar a los diferentes organismos multilaterales de créditos, del cual somos miembros, de todos estos eventos que han ocurrido. Y hay un caso particular que creo que va a ser muy relevante, que es el caso del Fondo Monetario Internacional. Argentina tiene un programa con el Fondo Monetario y dentro de los compromisos que tiene la Argentina en ese programa, existe una que habla de que no van a incurrir en atrasos bilaterales con ningún país. Esta deuda acumulada con el Tesoro constituye un atraso con nosotros y es un atraso bilateral. Sí. Por lo tanto, eso requiere para los desembolsos del Fondo Monetario Internacional a la Argentina dentro de este programa, requiere de una no objeción. Entonces, Paraguay, cada vez que hay una revisión del programa y hay un desembolso del Fondo Monetario a a la Argentina, Paraguay tiene que expresar por escrito su no objeción de que se le desembolse a la Argentina a pesar de que existan estos atrasos. Claro. En muestra de buena voluntad, nosotros la última revisión que fue agosto, ellos nos pidieron, porque después iban a venir a arreglar el problema de la deuda, le dimos la no objeción. Se le desembolsó a la Argentina 7.500 millones de dólares y ellos vinieron pero no cumplieron. Entonces la próxima revisión de ese programa es en el mes de noviembre. No sé exactamente qué parte del mes, pero si no se solucionan estos atrasos que se tienen con el Tesoro y con Yacyretá, nosotros no estamos en condiciones de dar una no objeción. ¿Y qué va a implicar eso? Y una dificultad para el desembolso de los fondos del Fondo Monetario para la Argentina, lo cual lastimosamente haría profundizar la crisis económica que ellos están teniendo. Claro. Pero lastimosamente hay situaciones en las cuales uno tiene que realmente sentar postura y esta es una de ellas. El hecho de no haberse sentado nos lleva a tomar todas estas medidas y en el caso del Ministerio de Economía hacer ya públicamente este anuncio de que no vamos a estar dando la no objeción. Este hecho de no dar la no objeción estaría sujeto eventualmente también a que haya una voluntad política tanto desde el plan de pagos con Yacyretá como también por el lado de la hidrovía. ¿Podría haber algún cambio de postura eventualmente? Mira, en lo relacionado al Fondo Monetario Internacional, lo relevante son los atrasos. El canal de solución de la hidrovía es un canal diferente, va a ser más diplomático, va a ser más legal, esa parte de que te hablé de los dos tribunales al cual se van a recurrir. La parte del Fondo Monetario es única y exclusivamente la parte de los atrasos y nosotros podemos llegar a entender de que también no van a poder pagar a lo mejor todo al contado. Pero de nuevo, sentarse a la mesa, venir, sentarse, diseñar y empezar a cumplir con un plan de repago porque los atrasos son enormes, ni siquiera pagaron hasta ahora todo lo referente al 2022 y se están acumulando lo del 2023. ¿Y cómo quedó el relacionamiento más bien con autoridades luego de lo que fue la visita del ministro Massa, que también es candidato presidencial? ¿Hubo también este malentendido de que hubo la suspensión por un tiempo para el cobro del peaje, que al final no hubo? ¿Cómo quedaron ahí los ánimos ya entre países, ministro? Yo creo que no son los mejores momentos de relacionamiento con la Argentina. Pero está mencionando solamente una de las cuestiones, que es la cuestión del cobro de peaje, ¿verdad? Claro. O sea, a mí me tocó negociar con el ministro Massa toda la parte del repago de la deuda de Yacyretá. Y se tenía un presupuesto, se tenía una serie de pagos que ellos tenían que haber hecho. Y no lo hicieron. Entonces, realmente no se ha cumplido con lo que ellos habían prometido en esa reunión. Y nosotros, bueno, hicimos todo el esfuerzo dándole la no objeción, pero finalmente ellos vinieron y no cumplieron con lo que dijeron acá. Y no me estoy refiriendo a la cuestión de la hidrovía, que ellos dicen fue un malentendido. ¿Qué pasó con Yacyretá? Ese sí, no hay ningún tipo de malentendido. La deuda sigue creciendo y ellos siguen sin pagar.
¿Qué perspectiva hay si eventualmente cambia el gobierno? Sabemos que el candidato Javier Milei tuvo muy buenos números en los anteriores pasos. ¿Eso también se está analizando ya al interior del gobierno paraguayo, de cómo se podría llevar? Mira, nosotros queremos tener relaciones con el pueblo argentino, ¿verdad? Los gobiernos duran 4 años allá, 5 años acá. Estos 5 años nosotros queremos tener un relacionamiento con el pueblo. Vamos a trabajar con el gobierno que ellos elijan, ¿verdad? Entonces, veamos qué pasa. A veces un gobierno nuevo cambian las cosas. Cuando uno pasa de ser ministro de Economía a presidente, cambia también de actitudes. Entonces, esperemos de que estas elecciones también signifique un nuevo tiempo para el relacionamiento con Paraguay en estos temas que no están siendo solucionados. Ya, en cuanto a Yacyretá, ministro, él dijo también que va a haber un mayor uso de la energía. ¿Esto cómo se está preparando ya el plan y bueno, qué efecto también puede tener en cuanto a tarifas o uso a través de las industrias? No, yo no creo que las tarifas se toquen. Este es un plan que es absolutamente necesario, ¿verdad? Si bien podría ser un poco más costoso, porque la energía de Yacyretá es más costosa que la de Itaipú, lo otro, continuar en el status quo, es mucho más costoso. Es seguir vendiendo a precio cero la energía a la Argentina. Entonces, en este momento yo creo que la prioridad es retirar la mayor cantidad de energía posible para uso en Paraguay y dejar lo mínimo que se pueda para su venta a la Argentina. Más o menos, ¿qué nivel de energía estaríamos utilizando entonces de Yacyretá? Y tengo que hablar para ver exactamente cómo va a compatibilizar Félix Sosa exactamente, pero la idea es retirar la mayor parte posible. Bueno, ministro, muchas gracias entonces por este tiempo y nuevamente felicidades por ser el primer ministro de Economía y Finanzas del país. No sé si tiene un mensaje final para toda nuestra audiencia que siempre le sigue. No, en primer lugar felicitarles, son 3 años. Estoy seguro van a ser muchos 3 años más que van a cumplir a lo largo del tiempo. Y bueno, siempre disponible. La obligación de todo funcionario público es explicar, informar, dar los planes que vamos a tener para adelante, dar las explicaciones, las acciones que se tomaron hacia atrás, pero siempre con un solo objetivo: construir ese país que todos queremos y que todos anhelamos. Así que muchas gracias a ustedes.